Hola chicos, hoy voy a contaros cómo se hace la composición de funciones, ¿vale? Si tenemos dos funciones, supongamos f y g, se define como f compuesta con g, como, y se escribe así, ¿vale? Primero se pone g, luego se pone este circulito, que es lo que sería compuesta, y luego la primera función f, que se aplica sobre x, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que primero vamos a aplicar la función f de x y luego, sobre lo que nos haya dado, vamos a aplicar otra vez la función g, ¿vale? Es más fácil verlo con los ejemplos. Vamos con dos funciones. Supongamos que f de x es, pues, 2x menos 1, que es la que pone en el libro. 2x menos 1. Esto es f de x. Y g de x es, vamos a ver, pues x cuadrado, por ejemplo. Vale, si yo tengo que hacer f compuesta de g, lo que tendría que hacer es primero aplicar f de x y luego aplicar g, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? F de x para mí es 2x menos 1, ¿vale? Y pues esa sería aplicar f de x. Tendría que hacer g, entonces aquí, de 2x menos 1, que es f de x, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues donde ponga x, yo tengo que poner la aplicación de f de x, que en este caso es 2x menos 1. Así que voy a hacer 2x menos 1 elevado al cuadrado. Vale, eso lo podríais desarrollar como 4x cuadrado menos 4x más 1, o lo podéis dejar así, ¿vale? Y en el dominio, para el dominio es un poco más complicado. Lo que primero que hay que hacer es, primero, calcular el dominio de la primera función. En este caso, el dominio de f de x. Bueno, el dominio de f de x es todo r. Pues vale, pues sí, porque es un polinomio. Recordad que cuando era un polinomio es todo r. Y para g de x, pues serían volver a aplicar este dominio sobre g. Pero bueno, como g de x también es todo r, pues en este caso el dominio es muy fácil, va a ser todo r. ¿De acuerdo? El dominio va a ser más difícil y vamos a tenerlo que aplicar más veces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el dominio de f de x, ¿vale? Si en el dominio de f de x tenemos que quitar algún número, ese número ya no va a poder estar en el dominio de la composición. Y además, luego vamos a aplicar la función y vamos a ver qué qué números no cumplen que sea dentro de los números reales. Y entonces tendríamos que ver cuál sería, también tendríamos que quitarlos del dominio, ¿vale? Bien, otro de las propiedades o de los problemas que puede tener la composición es que no es conmutativa. Veis que ahora he hecho f compuesta de g, es decir, primero he aplicado f y luego he aplicado g, pero yo puedo hacer lo contrario, hacer f compuesta de g, compuesta de f, ¿vale? Y entonces lo que tendría que hacer es primero aplicar la función g de x y luego aplicar f de x, ¿vale? Vale. Luego entonces yo haría f de, y ahora tendría g de x es x cuadrado, ¿vale? Y ahora, donde ponga x en la función f de x, pues yo tengo que poner x cuadrado. Luego tendré 2, ahora aquí ponía x, pues voy a poner x cuadrado menos 1. Vale, bueno, la función en este caso es 2x cuadrado menos 1, ¿vale? Como veis, son distintas las funciones. Luego, la composición no tiene la propiedad conmutativa que solemos tener en los productos, ¿vale? Bueno, con esto lo dejo.